Dicen que todo termina con una palabra, pero aquella noche el final llegó en silencio. Él hablaba, y ella ya no escuchaba. Las paredes guardaban las últimas promesas como ecos cansados, y el reloj marcaba la hora exacta en que el amor dejó de respirar. No hubo gritos, solo el sonido de una maleta al cerrarse y una respiración contenida. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de calma y no de lágrimas. No hace falta que me entiendas, susurró, solo déjame ir. Y sin esperar respuesta, caminó hacia la puerta. No miró atrás, ni siquiera cuando él pronunció su nombre por última vez. En el reflejo del espejo junto al pasillo, una sombra pareció detenerse, como si el pasado quisiera seguirla, pero ella siguió caminando. ¿Alguna vez te fuiste sin mirar atrás? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir esta historia, donde a veces irse es la única forma de quedarse entera. La calle estaba vacía, el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido distante de la lluvia. Cada gota parecía borrar una palabra, una excusa, un recuerdo. Caminaba sin rumbo, pero sabía exactamente a dónde no quería volver. La ciudad seguía despierta, indiferente, luces de neón, taxis que pasaban, rostros que no miraban. Ella apretó la bufanda contra el cuello y respiró hondo. Por dentro todo dolía, pero por fuera había aprendido a mantenerse firme. Nadie entendía que la decisión no había nacido del odio, sino del cansancio. El amor no muere por un golpe, muere por la costumbre de fingir que sigue vivo. Cruzó un puente y se detuvo a mirar el río. El agua corría rápido, arrastrando hojas, trozos de papel, quizás alguna historia que alguien más también había dejado ir. Por un momento pensó en lanzar su anillo, pero no lo hizo. Solo lo guardó en el bolsillo, junto con todo lo que aún no podía decir. El amanecer llegó sin color. Las cortinas se movían despacio, como si también dudaran de quedarse o marcharse. Ella permanecía sentada al borde de la cama, con las manos frías y los pensamientos ardiendo. En la mesa quedaban 2 tazas vacías, una conversación inacabada y el eco de un adiós que aún no se había dicho. Él hablaba desde el pasillo, intentando construir con palabras lo que hacía tiempo se había roto con silencios. Pero cada frase sonaba a costumbre, a miedo, a esa forma de amor que ya no salva. Ella levantó la vista y lo observó. No vio al enemigo, tampoco al hombre que amó, solo a alguien tan perdido como ella. Ya no queda nada, susurró, solo promesas que no sabemos cumplir. Él dio un paso hacia ella, pero el suelo crujió como una advertencia. La distancia entre ambos era una frontera invisible, imposible de cruzar sin volver a sangrar. Por un instante creyó que la abrazaría, pero el abrazo nunca llegó. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el vidrio como si quisieran borrar la escena. Ella respiró hondo y buscó su abrigo. No había lágrimas, solo un cansancio antiguo que pesaba más que cualquier tristeza. Cuando tomó la maleta, él pronunció su nombre. Era la última vez que lo oiría decir con esa voz rota. Ella no respondió, solo abrió la puerta y dejó que la lluvia la recibiera. El pasillo reflejó su figura mientras caminaba hacia el ascensor. Por un instante se miró en el espejo de la pared. Su rostro estaba en calma, pero en los ojos vivía una tormenta, y pensó, sin decirlo, quizás este silencio es mi forma de gritar. El ascensor descendía lentamente, con un zumbido constante que parecía marcar el ritmo de su respiración. Cada piso que pasaba era una capa menos de su vida anterior. Al llegar al vestíbulo, el guardia la saludó con un gesto automático. Ella respondió con una sonrisa vacía, de cortesía, sin detenerse. La puerta del edificio se abrió y un viento húmedo la envolvió por completo. La ciudad olía a asfalto mojado y despedida. Caminó sin paraguas, dejando que la lluvia le empapara el cabello y el abrigo. El agua borraba el maquillaje, los restos de una versión suya que ya no quería conservar. A cada paso, el ruido de los coches y las voces se mezclaba con el latido de su corazón. El mundo seguía girando, ajeno al final que ella acababa de escribir. Miró hacia las luces lejanas y pensó que, de algún modo, la ciudad también lloraba por todos los que se marchaban sin decir adiós. En una esquina, una pareja reía bajo un paraguas compartido. Ella los observó un segundo y comprendió que el amor verdadero no siempre duele,
pero el falso siempre pesa. Siguió caminando, sin prisa, con la determinación de quien no espera que nadie la rescate. El reflejo de los escaparates le devolvía imágenes distorsionadas, una mujer caminando sola, libre y temblorosa al mismo tiempo. No era una heroína, ni una víctima, era alguien que, por primera vez, elegía la paz por encima de la culpa. Al cruzar la avenida, un autobús salpicó agua sobre la acera. Se detuvo un momento, miró sus manos mojadas y sonrió con una serenidad extraña. A veces la libertad llegaba así, fría, incómoda, pero irrefutable. En el bolsillo del abrigo, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo. No lo abrió. Sabía exactamente lo que diría. Lo borró sin leerlo, y siguió andando. La lluvia se volvió más suave, casi amable, como si el cielo aprobara su decisión. El cielo comenzaba a aclararse cuando encontró refugio en una pequeña cafetería abierta toda la noche. El vapor del café empañaba los cristales y la luz cálida la envolvía en una calma momentánea. Pidió una taza sin saber por qué, quizás porque necesitaba sostener algo con las manos. Se sentó junto a la ventana y observó la calle vacía. Los reflejos del agua en el pavimento formaban dibujos que cambiaban con cada farola. Por un momento, pensó que la vida era eso, un reflejo que se deshacía con la próxima luz. Sacó un cuaderno de su bolso. Las primeras páginas estaban llenas de letras apresuradas, frases cortas, notas que nunca se atrevió a decir. Escribió una línea nueva: hoy me fui, no por falta de amor, sino porque ya no quedaba lugar para mí. Las palabras le temblaron en la mano, pero no se detuvo. Siguió escribiendo hasta que la hoja se llenó. Cada palabra era una despedida pequeña, un fragmento que soltaba. El camarero dejó la cuenta sobre la mesa sin interrumpirla. Tal vez reconocía en ella ese tipo de tristeza que no necesita consuelo. Pagó, guardó el cuaderno y se levantó. Afuera, la lluvia había cesado. La ciudad respiraba con ese silencio que llega justo antes del amanecer. Cruzó la calle y caminó hacia la estación de tren. Las luces del andén parpadeaban. Una voz metálica anunciaba destinos que aún no conocía. Eligió uno al azar. No importaba a dónde fuera, lo importante era no regresar. Subió al tren con el corazón en calma. El vagón estaba casi vacío. Se sentó junto a la ventana y vio su reflejo mezclarse con el paisaje. Las gotas del cristal se deslizaban como lágrimas que no eran suyas. Apretó el cuaderno contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del silencio. El tren comenzó a moverse. Las luces de la ciudad se alejaron poco a poco, convirtiéndose en un recuerdo borroso. Y mientras la oscuridad cubría los rieles, ella pensó: a veces marcharse es la forma más pura de quedarse fiel a uno mismo. El tren avanzaba entre montañas cubiertas de niebla. El amanecer pintaba el cielo con un tono pálido, casi transparente. Dentro del vagón, el sonido metálico de las ruedas era el único testigo de su partida. A su alrededor, los pocos pasajeros dormían. Un anciano sostenía una flor envuelta en papel. Una mujer joven abrazaba una fotografía. Cada uno viajaba con su propio adiós. Ella observó su reflejo en la ventana. Por primera vez, no sintió pena. La imagen frente a ella no era la de alguien que huía, sino la de alguien que por fin había decidido vivir. Abrió el cuaderno de nuevo y escribió: he aprendido que mirar atrás es una forma de quedarse atrapada. Yo elijo mirar hacia donde aún no sé quién seré. Guardó el cuaderno y se acomodó en el asiento. El paisaje cambiaba: bosques, campos, pueblos diminutos. Cada lugar parecía una promesa, un comienzo posible. Cuando el tren se detuvo en una estación intermedia, bajó a respirar. El aire olía a tierra mojada y pan recién hecho. Compró un café y se quedó mirando los rieles. Eran líneas que se perdían en la distancia, igual que su pasado. Dejó que el sol tocara su rostro. No pensaba en lo que había dejado atrás ni en lo que vendría después. Solo estaba ahí, presente, viva. Subió de nuevo al tren. En el asiento junto a la ventana, un niño pequeño la observaba con curiosidad. ¿A dónde vas?, preguntó. Ella sonrió. No lo sé. Tal vez donde empiece de nuevo el mundo. El niño asintió como si entendiera, y volvió a mirar por la ventana. El tren reanudó su marcha. A lo lejos,
el paisaje se abría como una página en blanco. Ella apoyó la cabeza en el vidrio, el reflejo la miró por última vez antes de disolverse en la luz del día, y por dentro, una voz susurró: ya no eres la que se fue, eres la que sigue caminando. ¿Tú también elegiste alguna vez seguir caminando? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete para descubrir que hay más allá del primer paso. El tren se detuvo en una estación pequeña, casi silenciosa. Ella bajó con la maleta en la mano y el corazón ligero. No sabía el nombre del lugar, solo sintió que debía quedarse. El andén olía a madera húmeda y a pan recién horneado. Un perro dormía junto a la puerta del café, y un anciano la saludó con una sonrisa que no pedía explicación. Le devolvió el gesto y comenzó a caminar por la carretera que salía del pueblo. El viento traía consigo un olor a lluvia lejana y a promesa sin dueño. Cada paso resonaba en el asfalto mojado, un eco de libertad que todavía no sabía nombrar. A lo lejos, una colina verde se recortaba contra el cielo gris. Pensó en todos los lugares a los que no volvería, en los nombres que ya no pronunciaría, en las palabras que había guardado demasiado tiempo. El silencio que la rodeaba era diferente, no dolía, la sostenía. Encontró una casa abandonada junto al camino. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, pero las ventanas dejaban pasar la luz. Entró sin miedo, el suelo crujió bajo sus pies como si el lugar despertara de un sueño. Dentro, había un espejo viejo apoyado contra la pared. El marco estaba agrietado, pero el cristal aún reflejaba con precisión. Se miró y vio algo que no esperaba: serenidad. El reflejo no era el de una mujer perdida, sino el de alguien que empezaba a reconocerse. Por primera vez, el espejo no devolvió una historia rota, sino una posibilidad. Se quedó allí largo rato, escuchando el viento colarse por las rendijas. Era un sonido suave, casi una melodía. Cerró los ojos y sonrió. ¿Alguna vez llegaste a un lugar sin nombre y sentiste que era el tuyo? Escríbelo abajo y suscríbete para seguir el viaje de la chica que nunca miró atrás. Pasó la noche en aquella casa abandonada, encendió una vela y se cubrió con una manta vieja que encontró en un rincón. El fuego temblaba en la pared, dibujando sombras que se movían como recuerdos. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por el camino. El sonido la adormeció. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar con nadie. Al amanecer, el silencio era tan perfecto que dolía. Abrió la ventana, el campo se extendía infinito, cubierto de rocío. El sol nacía lento, dorando la hierba y el polvo suspendido en el aire. Tomó su cuaderno y escribió: el vacío también puede ser un hogar si sabes escucharlo. Cerró el cuaderno, sonrió y salió. Caminó colina arriba. El aire fresco le erizaba la piel, pero el frío se sentía limpio. Desde arriba podía ver el pueblo a lo lejos, diminuto y tranquilo. La carretera serpenteaba entre los árboles, sin principio ni final visible. Pensó en seguirla hasta donde terminara la tierra. Un camión viejo se detuvo junto a ella. El conductor, un hombre de rostro amable, bajó la ventanilla. ¿Vas hacia el norte?, preguntó. Ella asintió. Sube, no pasa nadie más por aquí. Aceptó sin pensarlo. Mientras el motor rugía, el paisaje desfilaba como una película muda. Campos, postes, nubes que parecían seguirla. El hombre no habló mucho, pero su silencio era cómodo. Le ofreció una manzana y ella la aceptó. El sabor dulce la sorprendió. Hacía semanas que nada le sabía a verdad. Después de varios kilómetros, el camión se detuvo. Hasta aquí llego, dijo él. Ella bajó, agradeció y siguió caminando. El viento soplaba fuerte, pero no la empujaba hacia atrás. Era como si la guiara. ¿Te has dejado llevar alguna vez por un camino sin destino? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir la historia. El camino se estrechaba entre árboles que dejaban pasar la luz en fragmentos dorados. Cada paso levantaba el olor húmedo de la tierra, mezclado con el perfume lejano del mar. No sabía cuánto había caminado ni cuánto faltaba, pero por primera vez, eso no importaba. El sonido de sus propios pasos era su única compañía. A veces creía escuchar voces, pero solo eran los susurros del viento entre las ramas. El bosque parecía hablar un idioma antiguo, lleno de calma y de advertencias.
A mitad del sendero, encontró una vieja señal caída, oxidada. No se leía el nombre del lugar, solo una flecha apuntando hacia adelante. Sonrió. Ese símbolo bastaba. Mientras avanzaba, comenzó a recordar sin dolor. Imágenes difusas, una conversación bajo la lluvia, una promesa rota, una canción que solía cantarse a medias. Eran recuerdos que antes pesaban como piedras, ahora flotaban como hojas. Llegó a un claro y se detuvo. Había una pequeña laguna, tan quieta que parecía de cristal. Se acercó y miró su reflejo. El agua le devolvió una imagen tranquila, casi ajena. El rostro era el mismo, pero los ojos ya no pedían permiso para brillar. Sacó el anillo del bolsillo, lo sostuvo entre los dedos un instante, observando cómo el sol lo hacía relucir. Después, lo arrojó al agua, cayó sin ruido, desapareciendo en el fondo. Sintió un alivio repentino, ligero. Era como si hubiera devuelto algo que nunca le perteneció del todo. Se sentó en la orilla, escuchando el sonido del bosque. Por fin comprendió que había dejado de huir. El silencio ya no era vacío, era espacio, y en ese espacio, por primera vez, cabía ella. ¿Qué dejarías ir si supieras que el peso no era tuyo? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete para seguir este viaje de libertad. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo se tiñó de cobre. Ella seguía sentada junto a la laguna, observando cómo el agua reflejaba los últimos destellos del día. El anillo ya no se veía, y esa ausencia era una forma nueva de belleza. Se levantó lentamente y emprendió el regreso hacia la carretera. El aire se volvía más frío, pero cada respiración era ligera, sin la presión del pasado. El mundo, por fin, no pedía explicaciones. En la distancia se alzaba un pequeño pueblo con luces dispersas. Entró por una calle estrecha flanqueada por casas antiguas. De las ventanas salía olor a sopa y a leña, sonidos cotidianos que la hicieron sentir humana otra vez. Encontró una pensión modesta, pidió una habitación y pagó por adelantado. La mujer del mostrador le entregó una llave con una sonrisa discreta. Aquí la gente duerme tranquila, dijo. Eso busco, respondió ella. La habitación era pequeña, una cama, una mesa y una ventana que daba a los tejados. Dejó la maleta en el suelo y se miró en el espejo del armario. Había barro en sus zapatos, gotas secas de lluvia en su abrigo, pero en los ojos había claridad. Abrió la ventana, el aire fresco le acarició el rostro. Escuchó un perro ladrar a lo lejos, el canto de una guitarra en alguna casa cercana. Por primera vez, el sonido del mundo no le dolía. Se tumbó sobre la cama y cerró los ojos. La almohada olía a jabón y a sol. Pensó en lo que vendría, pero no en lo que quedó atrás. Antes de quedarse dormida, escribió una última línea en su cuaderno. Hoy caminé sin mirar atrás, y el camino no me pidió cuentas. ¿Qué escribirías tú si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? Cuéntalo abajo y suscríbete para continuar esta historia de segundas oportunidades. El amanecer la despertó con el canto de los pájaros. Las cortinas de la pequeña habitación se movían con la brisa que venía del mar. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego sonrió al reconocer el olor a madera vieja y a tranquilidad. Decidió quedarse unos días en ese pueblo. Había algo en su calma que no pedía nada, que no exigía explicación alguna. Caminó hasta la plaza principal. Las tiendas abrían despacio, como si el tiempo también despertara con pereza. Compró pan y fruta, saludó al panadero con una sonrisa tímida y siguió su recorrido. El camino la llevó hasta una casa al borde del pueblo, rodeada de olivos y con vista al mar. Tenía las ventanas cerradas, pero no se veía abandonada. Un cartel medio borrado decía: se alquila. Golpeó la puerta y esperó. Nadie respondió. Aún así, algo la invitaba a entrar. La puerta cedió con un leve chirrido. El interior olía a polvo y a historia. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos, un piano desafinado en una esquina. La luz se filtraba por las rendijas, dibujando líneas doradas en el aire. En la pared, un reloj detenido marcaba las 3:07. Pensó que, tal vez, el tiempo había decidido descansar allí. Dejó la maleta en el suelo y caminó por el pasillo. Cada paso resonaba como un latido. Al fondo,
Una habitación pequeña con una ventana abierta dejaba entrar el sonido del mar. Entró y se quedó mirando el horizonte. Era una vista perfecta, el mar extendiéndose hasta el infinito, el cielo sin límites, el viento libre. Sintió que esa casa la había estado esperando. Abrió las ventanas de par en par y respiró. El silencio era distinto al de otros lugares. Tenía peso, textura, profundidad. Era un silencio que no asustaba, sino que abrazaba. ¿Alguna vez encontraste un lugar que parecía esperarte? Escríbelo abajo y suscríbete para seguir esta historia que apenas comienza. Pasó la mañana limpiando, quitó las sábanas que cubrían los muebles, abrió todas las ventanas y dejó que el aire marino barriera los restos del pasado. El polvo bailaba en los rayos de luz como si el lugar respirara por primera vez en años. Encontró una radio vieja sobre una mesa, la encendió, solo salió estática, giró el dial con cuidado hasta que una voz suave llenó la habitación. Era una canción antigua, una melodía que hablaba de despedidas y promesas. La dejó sonar mientras barría. Cada rincón revelaba un detalle olvidado, una taza con una grieta, un retrato sin rostro, un libro abierto en medio de una frase. Sintió que aquella casa guardaba historias, y que ella había llegado para escucharlas. En el patio trasero, descubrió un limonero. El árbol se inclinaba hacia la pared, cargado de frutos amarillos. Cortó uno, lo partió, y el aroma ácido le llenó las manos. El olor le recordó veranos antiguos, risas lejanas, momentos sencillos. Se sentó en el escalón de la puerta y comió lentamente. El mar brillaba a lo lejos, tranquilo. El sonido de las olas le marcaba un ritmo que coincidía con su respiración. Sacó su cuaderno y escribió: «He llegado a un lugar donde el silencio no me pide explicaciones. Tal vez esta sea mi casa, aunque no me pertenezca». El día transcurrió sin urgencia. Por la tarde, encendió una lámpara y siguió escribiendo. Sus palabras ya no hablaban del pasado, sino del presente que empezaba a construir. Antes de dormir, miró por la ventana. La luna se reflejaba en el mar, tan clara que parecía un espejo perfecto. Pensó que quizás, al fin, había encontrado un reflejo que no dolía. ¿Dónde encuentras tú la paz cuando todo se detiene? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir el viaje de la chica que nunca miró atrás. Los días siguientes transcurrieron como un suspiro. El pueblo la adoptó sin hacer preguntas. La mujer que vendía pan empezó a dejarle una barra en la puerta cada mañana. El cartero, un hombre de voz amable, siempre saludaba con un gesto leve, como si respetara su necesidad de silencio. Ella pasaba las mañanas en el patio, escribiendo. A veces solo observaba cómo la sombra del limonero cambiaba con la hora. Otras veces hablaba en voz baja, contándose historias que aún no se animaba a poner en papel. Una tarde decidió caminar hasta el acantilado. El viento era fuerte, salado, el mar rugía, imponente, pero no le causaba miedo. Se sentó sobre una roca y dejó que las olas la salpicaran. Cerró los ojos y escuchó el sonido profundo del agua golpeando contra la piedra. Pensó en todo lo que había dejado atrás, las discusiones, las dudas, el amor que se marchitó. Nada de eso le pertenecía ya. El silencio del mar era distinto al de la casa, más salvaje, más verdadero. Era un recordatorio de que la calma no siempre es quietud. A veces es fuerza contenida. Cuando regresó, la noche había caído. Encendió la lámpara del comedor y se preparó una sopa simple. Comió despacio, disfrutando del calor y del silencio compartido con el sonido del viento en las ventanas. Antes de dormir, se miró en el espejo del pasillo. Notó algo diferente. El reflejo tenía luz propia, no necesitaba explicación. Se sonrió a sí misma, y por primera vez esa sonrisa le pareció honesta. Escribió en su cuaderno: «Hay casas que no se compran, se merecen». Luego apagó la lámpara y dejó que la oscuridad la abrazara sin miedo. ¿Alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir esta historia de calma y renacimiento. Una mañana despertó con el sonido de una tormenta. La lluvia golpeaba los cristales y el cielo rugía con fuerza. La casa temblaba levemente, pero no sentía miedo. Encendió una vela y se sentó junto a la ventana para observar el espectáculo. El mar,
A lo lejos, estaba furioso. Las olas chocaban contra las rocas, levantando espuma. Aún así, el paisaje tenía algo hermoso, como si la naturaleza también necesitara desahogarse. Mientras observaba, pensó que aquella tormenta se parecía a ella. Durante mucho tiempo había contenido su rabia, su tristeza, sus palabras no dichas. Ahora todo salía, ruidoso y salvaje, pero necesario. Se levantó, buscó su abrigo y salió al patio. El viento la empapó en segundos, pero siguió caminando. Cruzó el jardín y se quedó bajo la lluvia, con los brazos abiertos. El agua caía sobre su rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía que aún guardaba. Respiró hondo. Cada gota que caía era una palabra liberada, un peso que se disolvía. Rió sin motivo, con esa risa limpia que aparece después de llorar. Cuando la tormenta comenzó a calmarse, regresó a la casa, encendió la chimenea y se envolvió en una manta. El fuego crepitaba, llenando el aire con el olor de la leña. Cerró los ojos y escuchó el silencio después de la tormenta. Era un silencio distinto, lleno de vida. Tomó su cuaderno y escribió con la mano aún temblorosa. El silencio también sabe gritar, pero sin destruir. Luego apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y dejó que el fuego iluminara su rostro. En la pared, el reloj seguía marcando las 3:07, como si nada hubiera cambiado. Sonrió. Sabía que no hacía falta que el reloj se moviera. Ella ya lo había hecho. ¿Qué haces tú cuando llega la tormenta? Cuéntalo abajo y suscríbete para continuar esta historia que enseña que incluso el silencio puede rugir. La tormenta había dejado un olor a tierra nueva. El sol, tímido, se filtraba entre las nubes, y cada rayo encendía el polvo suspendido en el aire. Ella caminaba descalza por el patio, sintiendo la humedad bajo los pies. Todo parecía lavado, como si el mundo hubiera empezado de nuevo. Dentro de la casa, la madera crujía con suavidad. El reloj seguía detenido, pero el silencio ya no era vacío. Sonaba como una melodía leve, casi humana. Encendió el fuego para preparar té y, mientras el agua hervía, notó algo distinto en la pared. Había una grieta fina, nueva, que se extendía desde el marco de la puerta hasta el techo. Pasó los dedos sobre ella. La línea se sentía caliente, viva. Por un momento creyó oír un murmullo. Dejó la tetera y escuchó. Nada, solo el viento moviendo las ramas del limonero. Aún así, el presentimiento persistía. El pasado no siempre regresa con ruido. A veces vuelve en un suspiro. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir sin pensar. Las palabras surgían solas, como dictadas desde otro tiempo. A veces creo que la casa respira conmigo, que guarda mi voz y me la devuelve cuando me pierdo. El sonido de una nota de piano la interrumpió. Se detuvo. El piano viejo, que no había tocado nunca, acababa de vibrar por sí solo. Se acercó lentamente. Una tecla estaba hundida, como si alguien invisible la hubiera presionado. Puso la mano encima y, de pronto, sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Una imagen apareció en su mente, una mujer de cabello largo tocando el mismo piano, con lágrimas en los ojos. Retrocedió, temblando. El aire se volvió frío, el fuego parpadeó, y en la superficie del espejo, junto a la chimenea, algo cambió. Por un segundo, creyó ver su reflejo mover los labios sin que ella hablara. No entendió las palabras, pero la expresión era clara: tristeza, ternura, advertencia. Cerró los ojos y respiró. No era miedo lo que sentía, sino una extraña nostalgia, como si la casa le hablara en un idioma olvidado. ¿Alguna vez un lugar te recordó algo que creías haber olvidado? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir descubriendo los ecos del pasado. El resto del día transcurrió con una inquietud leve, como si la casa contuviera respiraciones que no eran suyas. El sonido del mar llegaba más profundo, más grave. Por la noche, encendió una lámpara y se sentó frente al piano. La tecla hundida seguía ahí, inmóvil, esperando. Colocó los dedos sobre el polvo del teclado. La madera estaba fría, pero la sensación era familiar. Sin saber cómo, empezó a tocar una melodía. No recordaba haberla aprendido, pero sus manos parecían saberla de memoria. Cada nota despertaba una emoción antigua. El aire se llenó de recuerdos que no eran solo suyos, una risa, un perfume, la sombra de una voz.
Cerró los ojos y dejó que la música fluyera. Cuando terminó, el silencio volvió a ocupar el espacio, denso y luminoso. Abrió los ojos y vio algo sobre el piano, una fotografía que antes no estaba. El papel era viejo, amarillento, mostraba a una mujer sentada frente a ese mismo piano, con la misma mirada que ella. No podía ser coincidencia, le temblaron las manos. Dio la vuelta a la foto y leyó una frase escrita a lápiz: para quien se atreva a quedarse. El corazón le dio un vuelco. Comprendió que aquella casa había tenido otras inquilinas, otras almas que también habían buscado refugio, y tal vez, como ella, también habían tenido que aprender a no mirar atrás. Colocó la foto en el marco de la ventana. No quería huir de lo que fuera que la acompañaba, solo entenderlo. Salió al patio y respiró el aire frío. El mar estaba sereno, brillando bajo la luna. Por un instante, creyó ver una figura femenina de pie en la orilla. La silueta parecía observarla. No sintió miedo, solo una conexión profunda, silenciosa, como si dos tiempos se reconocieran. ¿Crees que las casas guardan las emociones de quienes las habitaron? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir la historia de los ecos del pasado. Esa noche le costó dormir. El sonido del mar entraba por la ventana como un rumor lejano, constante. El fuego de la chimenea proyectaba sombras que se movían con lentitud por las paredes. Cada crujido de la madera la mantenía entre la vigilia y el sueño. Cerró los ojos, pero el silencio no era total. En su mente aún resonaba la melodía del piano. Era dulce y triste al mismo tiempo, como una despedida que se repite. Intentó recordar de dónde la conocía, pero era inútil. Era una música sin origen, nacida de la casa misma. Cuando el reloj marcó una hora invisible, escuchó pasos en el pasillo. Su cuerpo se tensó. No eran imaginarios. Las tablas del suelo crujían bajo un peso real. La puerta se abrió apenas. El aire se enfrió. Se incorporó despacio. No había nadie, solo el viento moviendo las cortinas. Sin embargo, sobre la mesa, el cuaderno estaba abierto en una página nueva. Ella no lo había tocado. En la hoja había una frase escrita con una caligrafía distinta a la suya: no temas, ya estuviste aquí. El pulso le golpeó en las sienes. Tocó las letras con la punta de los dedos. La tinta estaba fresca. Sintió una mezcla de temor y ternura. No era una amenaza, sonaba como un consuelo, como si la casa tratara de decirle algo que aún no comprendía. Salió al pasillo. El aire olía a jazmín. Siguió el rastro del aroma hasta la habitación del espejo. La luna entraba por la ventana, iluminando el reflejo. Se acercó. En el cristal, detrás de su imagen, aparecía otra figura, la misma mujer de la fotografía. Tenía los ojos cerrados, como si soñara. Cuando los abrió, el reflejo habló sin mover los labios. No te vayas, dijo una voz dentro de su cabeza. Aún queda algo que recordar. El corazón de ella latió con fuerza, pero no retrocedió. Miró al espejo y respondió con voz firme: no vine a huir, vine a entender. El reflejo sonrió, y la habitación se llenó de una luz tenue, azulada, como si el mar se hubiera colado entre las paredes. ¿Has sentido alguna vez que un recuerdo te buscaba? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo los ecos del pasado. La luz azul que llenó la habitación se movía como agua. El aire olía a sal y a algo antiguo, casi familiar. Ella no se asustó. Sabía que aquel momento no pertenecía al miedo, sino a la memoria. El reflejo seguía allí, mirándola con una calma profunda. De pronto, la mujer del espejo levantó una mano y tocó el cristal desde dentro. Ella hizo lo mismo. El contacto fue tibio, real. El vidrio desapareció por un instante y sintió una corriente leve recorrerle el cuerpo, como si dos tiempos se mezclaran. Vio escenas breves, superpuestas, la casa llena de gente, el piano sonando, la misma mujer riendo, luego llorando, y una voz que decía: a veces el amor también se queda en las paredes. Las imágenes se disolvieron. El reflejo habló una última vez: no busques más, ya encontraste lo que eras. La luz se apagó de golpe y la habitación volvió al silencio. El espejo solo devolvía su propio rostro, cansado y en paz. Se sentó frente a él, respirando con calma.
El reloj marcó un segundo. Por primera vez desde que llegó, la aguja se movió. El sonido fue leve, pero suficiente para llenarla de certeza. Sonrió. La casa había despertado, y con ella, algo dentro de su alma. Abrió el cuaderno y escribió: el pasado no desaparece. Aprende a hablar otro idioma. Cerró la tapa, apagó la lámpara y se quedó un momento en penumbra. Afuera, el mar golpeaba con suavidad contra las rocas. El eco de las olas se confundía con su respiración. Cuando se acostó, la brisa nocturna entró por la ventana. Traía consigo un murmullo lejano, dulce, casi maternal. Sonrió antes de dormir, sabiendo que, al fin, no estaba sola. ¿Crees que el pasado puede reconciliarse contigo si aprendes a escucharlo? Cuéntalo abajo y suscríbete para descubrir lo que vendrá después de los ecos del pasado. El amanecer trajo consigo un olor nuevo. El mar olía distinto después de la tormenta, como si también hubiera limpiado su alma. Ella salió al patio, descalza, con el cabello aún desordenado. El cielo se extendía claro, y el viento le rozaba el rostro con ternura. Tomó una taza de té y se sentó frente al horizonte. El sonido de las olas marcaba un ritmo suave, hipnótico. Cada golpe contra la orilla era una palabra sin voz, un recordatorio de que la vida seguía moviéndose. A un costado de la casa había una caja de madera que aún no había abierto. La había encontrado días atrás, cubierta de polvo, bajo una escalera. Decidió hacerlo ahora. Dentro había papeles, cuadernos y una carta sin abrir. El sobre estaba amarillento, pero la tinta del nombre aún era legible, para quien llegue a escuchar. Sus dedos temblaron, deslizó la carta fuera del sobre y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, significa que encontraste este lugar como yo lo hice, buscando silencio y hallando memoria. No te asustes si la casa te habla, solo intenta oír lo que no dice. Cada habitación tiene un recuerdo, y cada ventana mira hacia una historia que espera ser comprendida. Si un día decides marcharte, deja aquí tus propias palabras. Así la casa seguirá viva, contándonos a todos. Al terminar, se quedó mirando el papel largo rato. Sentía una mezcla de emoción y alivio. Aquella carta era como un abrazo de alguien que había vivido lo mismo. Cerró los ojos y respiró hondo. El mar seguía allí, constante, eterno. Pensó en escribir su propia carta, pero aún no sabía qué dejaría atrás. Se levantó, tomó una hoja en blanco y escribió solo una frase: gracias por esperarme. La dobló con cuidado y la colocó en la caja. Después salió de la casa y caminó hacia la playa. El agua estaba fría, pero se adentró hasta que las olas le cubrieron los tobillos. Dejó que el viento le llevara el cabello y la tristeza. Miró al horizonte y, sin pensarlo, dijo en voz alta: no voy a prometer volver, pero tampoco voy a temer partir. El eco de su voz se perdió entre las olas. ¿Alguna vez dijiste algo al mar esperando que alguien lo escuchara? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir el viaje de la chica que nunca miró atrás. El cielo cambió de color a medida que avanzaba la mañana. Las nubes se abrían, dejando pasar rayos de luz que parecían tocar el mar con cuidado. Ella siguió caminando por la orilla. Cada ola borraba sus huellas, y eso la hacía sonreír. En el horizonte se veía un barco pesquero. Los hombres lanzaban redes y hablaban entre ellos. El sonido de sus voces llegaba mezclado con el viento, como una canción sin melodía. Pensó que la vida debía ser así, una red que a veces atrapa y a veces libera. Se sentó sobre una roca y sacó el cuaderno. Las hojas estaban húmedas por la brisa. Escribió una línea sin pensarlo: hay cosas que solo el mar puede guardar. Cerró el cuaderno y observó el agua. Recordó cómo, de niña, creía que las olas eran cartas escritas por alguien al otro lado del mundo. Cada espuma, una palabra; cada marea, una respuesta. El viento cambió de dirección. De pronto, algo brillante flotó cerca de la orilla. Se levantó y caminó hasta allí. Era una botella. Dentro había un papel doblado. La tomó, rompió el corcho y sacó el mensaje. El papel estaba húmedo, pero aún podía leerse. Si alguien encuentra esto, no busques mi nombre. Lo perdí el día que decidí dejar de mirar atrás. Pero si algún día llegas a esta costa,
sabrás que te entiendo. Sintió un escalofrío. Era como si las palabras hablaran directamente a ella. Miró alrededor. El mar estaba en calma, el aire quieto. Por un instante creyó escuchar una risa lejana, femenina, conocida. Guardó el papel con cuidado en el cuaderno. No era coincidencia, era el eco de otra historia parecida a la suya. El mar unía las voces de quienes se atrevían a irse. Regresó a la casa con el sonido del agua aún en los oídos. La caja seguía sobre la mesa, abierta. Colocó la nueva carta dentro. 2 historias, unidas por la marea. ¿Qué dejarías al mar si pudieras enviarle un mensaje a tu pasado? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir el mar y la carta. Esa noche el viento cambió. Soplaba desde el norte, trayendo un aire más frío, más denso. Ella encendió la chimenea y se envolvió en una manta. La casa parecía respirar con ella, acompañarla en silencio. Tomó la caja y la colocó frente al fuego. Dentro estaban las 2 cartas y algunos objetos que había encontrado, una llave oxidada, una pluma, un trozo de cinta azul. Cada cosa parecía tener una historia que se negaba a morir. Mientras observaba las llamas, pensó en el mar. Se preguntó cuántas historias se habrían perdido allí, cuántas promesas guardaba entre sus profundidades. El fuego y el agua, pensó, son lo mismo, destruyen y purifican a la vez. Tomó una hoja nueva de su cuaderno y comenzó a escribir. A veces el amor no se va, cambia de forma, vuelve en la brisa, en la sal, en la mirada de un desconocido que sonríe sin saber por qué. Al terminar, dobló la hoja y la guardó con las otras. El fuego crepitó, como si aprobara su gesto. De repente, algo golpeó la ventana, se levantó y la abrió. Una ráfaga de viento entró, apagando algunas llamas. Sobre el alféizar, una gaviota la observaba con la cabeza inclinada. Tenía algo atado a una pata, un pequeño lazo de hilo rojo. Se acercó lentamente, y el ave no se movió. Le quitó el lazo y descubrió un pedazo de papel enrollado. Lo desenrolló con cuidado. Era un mapa, dibujado a mano, con una línea que unía la playa con un punto en el acantilado. No había palabras, solo un símbolo, una espiral. El corazón le latía con fuerza. Guardó el papel y miró al ave, que seguía ahí, quieta. ¿Eres mi mensajera?, susurró. La gaviota batió las alas y voló hacia el norte. Sonrió. Sabía que tenía que seguir esa señal. Dejó la manta, tomó su abrigo y salió. El aire era frío, pero limpio. La luna iluminaba el camino hacia el acantilado. Cada paso se sentía inevitable, como si obedeciera una llamada antigua. Al llegar, el mar rugía abajo, profundo e inmenso. El viento soplaba tan fuerte que tuvo que sostenerse de una roca. Miró el mapa otra vez. El punto señalado coincidía con una grieta entre las piedras. Dentro, algo brillaba. Se arrodilló y extendió la mano. Sus dedos tocaron un objeto metálico, húmedo y frío. Lo sacó. Era un medallón. Lo abrió. Dentro, una frase grabada: nadie regresa del mar siendo el mismo. Las olas golpearon con fuerza, como si confirmaran aquellas palabras. ¿Crees que el mar guarda los secretos de quienes se atrevieron a marcharse? Cuéntalo abajo y suscríbete para descubrir qué hay dentro de el mar y la carta. El medallón brillaba bajo la luz de la luna. Sus dedos seguían temblando mientras lo sostenía. Era pequeño, pero tenía un peso extraño, como si contuviera más que metal. El viento soplaba con fuerza. El mar rugía a sus pies, reflejando un resplandor plateado. Miró hacia el horizonte y sintió una certeza: aquel objeto no había llegado a ella por azar. El mar no devuelve nada que no tenga destino. Se sentó sobre la roca y abrió el medallón otra vez. La inscripción parecía más clara ahora, como si las palabras respiraran: nadie regresa del mar siendo el mismo. Pensó en lo que había vivido desde que llegó a esa casa, en todas las señales, las cartas, los ecos. Todo la había conducido hasta ese momento, hasta esa orilla. Cerró el medallón y lo sostuvo contra su pecho. El metal estaba frío, pero debajo, su corazón ardía. Se dio cuenta de que ya no buscaba respuestas, solo quería comprender lo que había sentido. El sonido del mar cambió. Entre el rugido de las olas, creyó escuchar una voz. No era humana, no del todo.
Era el mismo tono que había oído aquella vez en el espejo, dulce y firme. No temas, susurró la voz, ya sabes nadar. Las lágrimas brotaron sin aviso, no de tristeza, sino de reconocimiento. El mar no le hablaba para asustarla, sino para devolverle algo que había perdido, la confianza en sí misma. Se puso de pie, el viento levantó su cabello, y por un instante, sintió que flotaba. Abrió los brazos, y dejó que las olas la salpicaran. El agua fría le recordó que seguía viva. Volvió caminando hacia la casa con el medallón colgando del cuello. La luna la acompañó todo el trayecto, iluminando el sendero con una luz suave. Al llegar, dejó el medallón sobre la caja, junto a las cartas. Ahora estaban todas las piezas juntas, las palabras, los objetos, las promesas. Encendió una vela y escribió en su cuaderno: he aprendido que cada cosa que el mar me devuelve es una parte de mí que creía perdida. Cerró el cuaderno y lo colocó también dentro de la caja. Por primera vez, no sintió que dejaba algo atrás, solo que, de alguna forma, todo seguía con ella. El fuego de la vela tembló. El mar, a lo lejos, respiró, y el silencio volvió, no como ausencia, sino como compañía. ¿Qué te ha devuelto la vida cuando pensabas que lo habías perdido todo? Cuéntalo abajo y suscríbete para seguir la chica que nunca miró atrás. La casa seguía en pie, bañada por la luz dorada del amanecer. El viento movía las cortinas, trayendo el olor a sal y a madera húmeda. Ella despertó antes del alba, como si una presencia suave la llamara. El medallón reposaba sobre la mesa, junto a la caja y las cartas. Las velas se habían consumido casi por completo, dejando círculos de cera sobre la madera. El fuego de la chimenea se apagaba lentamente, pero el calor permanecía. Se levantó y abrió las ventanas. El mar estaba en calma, extendido hasta donde la vista no alcanzaba. El sol nacía despacio, llenando de luz los rincones que antes guardaban sombras. Caminó hasta el patio. El limonero tenía flores nuevas, pequeñas, blancas, llenas de vida. Las acarició y pensó que tal vez esa era la forma que tenía el tiempo de decirle que nada muere del todo. Tomó la caja entre las manos. Ya no sentía curiosidad ni nostalgia, solo gratitud. La llevó hasta la orilla del mar. Allí, el agua tocaba la arena con ternura, como un viejo amigo que vuelve después de mucho tiempo. Colocó la caja en la espuma. Las olas la arrastraron con suavidad, sin hundirla del todo, como si también el mar quisiera conservarla. Gracias, murmuró por devolverme mi voz. El viento sopló y la sal le humedeció el rostro, pero esta vez no eran lágrimas, eran señales de que estaba viva. Regresó a la casa. El reloj seguía marcando las 3:07, pero ya no importaba. El tiempo, comprendió, no se mide en horas, sino en decisiones. Se sentó al piano y, sin pensarlo, comenzó a tocar la misma melodía que había escuchado aquella primera noche. Las notas fluían suaves, sin tristeza. Era una canción nueva, pero con raíces antiguas. Una música que hablaba de partida y de regreso, de olas que van y vuelven sin ser las mismas. Cuando terminó, el silencio fue tan puro que casi podía tocarse. Salió al umbral de la puerta. El sol la envolvió por completo. Cerró los ojos. El mar respiró, y en el aire, casi imperceptible, una voz repitió su pensamiento: a veces no se trata de irse ni de volver, sino de aprender a mirar sin miedo. Ella sonrió. Ya no era la chica que nunca miró atrás. Era la mujer que, al mirar hacia adelante, comprendió que el mundo también la miraba. ¿Qué aprendiste tú cuando dejaste atrás algo que amabas? Cuéntalo abajo y suscríbete para más historias que nos recuerdan que mirar hacia adelante también es una forma de volver a casa.